En el libro Normalización de la composición de elementos químicos por concentración en números, el autor nos dice: entonces puede entender la ubicación de los elementos químicos que componen el objeto que está observando en lo absoluto, es decir, desde el punto de vista del creador, de la construcción del mundo. La percepción de tal ubicación de un elemento químico en el espacio de su conciencia le permite sentir la profunda belleza del mundo y controlar armoniosamente las propiedades de los elementos químicos en la dirección de garantizar la norma de la salud y de eventos en la vida eterna de usted y de todos los demás. Un elemento químico es una colección de átomos con la misma carga nuclear y el número de protones que coincide con el número ordinal, el número atómico, en la tabla periódica. Cada elemento químico tiene su propio nombre y símbolo que se dan en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Dice más adelante: de acuerdo con la lista de elementos químicos de la tabla periódica, es posible normalizar de tal manera que, considerando la interacción de un elemento químico con el macroambiente, normalice todo el macroambiente a través del elemento químico. Por lo tanto, el sistema de control en este caso es el peso atómico, que tiene características fijas y medidas. Y luego nos dice: es decir, aquí el principio de control es el principio de usar un área distante de la conciencia cuando la concentración en otra cantidad en la conciencia conduce a la normalización tanto en la cantidad misma como a su alrededor. Uno puede imaginar que en el espacio de percepción hay información correspondiente a un elemento químico y hay una región que corresponde a la relación de este elemento químico con eventos externos, y en este sistema de concentración se producirá concentración en esta región a través de la masa atómica. Para unir el control a la masa atómica, será necesario representar un aumento o disminución de la masa atómica, y así se llevará a cabo la normalización en todo el entorno externo y asimismo la normalización de las características en el elemento químico en sí. Finalmente nos dice: la normalización de los elementos químicos dada en la lista de elementos químicos para garantizar el nivel de salud y vida eterna se lleva a cabo presentando en el campo del espíritu y la conciencia una cierta masa atómica o un cambio mental en la masa atómica. Oxígeno, masa atómica 15.9994. Para el oxígeno debe aumentar mentalmente la masa atómica a 16.8.
Entonces, en este control crearemos oxígeno en el micro y macroentorno a partir de un cambio en el número de masa atómica del oxígeno, garantizando simultáneamente la salud y la vida eterna. En principio nos visualizamos a nosotros mismos en un lugar distante de nuestra conciencia en relación con el elemento químico oxígeno y la información correspondiente a su masa atómica. Hay una capa denominada ionosfera que está sobre la mesósfera, termósfera y exósfera. Es una parte muy activa en la atmósfera y crece y se encoge dependiendo de la energía que absorbe del Sol. Las partes de la ionosfera se superponen con la magnetosfera en la Tierra. Es el área alrededor de la Tierra donde las partículas cargadas sienten el campo magnético de la Tierra. En la ionosfera, las partículas cargadas son afectadas por los campos magnéticos tanto de la Tierra como del Sol. Esta área está en promedio a 50 kilómetros de la superficie terrestre, pero es más clara y definida a partir de los 80 kilómetros, y allí es donde se forman estas hermosas auroras boreales. Estas se originan por partículas de alta energía del Sol interactuando con los átomos en esta capa atmosférica. Y vamos a utilizar esta área como área ultra distante de la conciencia. Nos visualizamos entonces en el espacio físico en el que estamos actualmente y visualizamos la información del oxígeno en un área de la ionosfera. Esta información del oxígeno desde allí, desde el área de la ionosfera, interactúa con nuestro cuerpo físico y además con todo el entorno externo, comprendido en este volumen de información de al menos 80 kilómetros. Es decir, entre esta información que pusimos mentalmente en esa área distante de nuestra conciencia y nosotros, hay un espacio de percepción y en ese espacio de percepción se generan eventos externos. Esta interacción se da entonces en el micronivel, esto significa a nivel de nuestro cuerpo físico, y en el macronivel, esto es en el entorno físico externo. A continuación, mediante un impulso de nuestra conciencia, aumentamos la masa atómica del oxígeno hasta llegar a 16,8.
Sostenemos esta concentración, este control durante al menos un par de minutos. Al llegar a esta cantidad en nuestra visualización, como muestra el video, empezamos a imaginar, a visualizar y finalmente a percibir que el oxígeno empieza a crearse al interior de nuestro cuerpo físico. Podemos visualizar la creación de oxígeno en nuestro cerebro, en cada uno de los hemisferios, en el tallo cerebral, en el área frontal. Progresivamente podemos imaginar o visualizar que en la interacción con este número de masa atómica del oxígeno se va creando realmente el oxígeno en nuestras vías respiratorias, que nuestros pulmones van creando la cantidad de oxígeno suficiente y de reserva para la norma fisiológica de todo nuestro sistema respiratorio, e incluso podemos hacer extensiva esta creación de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, a nivel facetario, articular, ligamentario, muscular, tendinoso, a los tejidos que recubren los órganos internos, etc. Sostenemos esta concentración, este control durante al menos un par de minutos. Ahora visualizamos que a partir de esta misma cantidad de masa atómica, 16.8, empieza a crearse oxígeno en nuestro entorno. Podemos empezar visualizando o imaginando que el oxígeno se crea alrededor de nuestro cuerpo en un radio de unos 10 o 15 centímetros. Y con un impulso de nuestra conciencia vamos aumentando este radio hasta llegar, por ejemplo, a 1, 2 o 5 metros a nuestro alrededor. Con la práctica puede incrementar progresivamente este radio de creación hasta incluso cientos de kilómetros. Este control es cuestión de práctica. A mayor repetición del control, puede percibir cada vez más fácilmente el cambio real en el aire que respira adentro y fuera de su cuerpo. Basta con oler para percatarse que efectivamente está creando el oxígeno. Sostenemos esta concentración, este control durante al menos un par de minutos.
Recuerde, la práctica del control, el camino de la salvación.